Financiera para Pymes es una destacada profesional con más de 3 décadas de trayectoria en el sector financiero, reconocida por su ética, solidez técnica y compromiso con la excelencia. Como socia de auditoría en PwC República Dominicana, ha contribuido al fortalecimiento de la transparencia en instituciones financieras, fondos de pensiones y empresa en el sector industrial. Licenciada en Contabilidad en la Universidad APEC, posee amplia experiencia en administración financiera y dominio de regulaciones y estándares internacionales. Además, ha formado nuevas generaciones como instructora de programas de educación continuada y participa activamente en espacios técnicos y gremiales. Con ustedes, una líder que inspira y representa la excelencia en la auditoría moderna. Con ustedes, la licenciada Dennis Sánchez. Buen día. Y muchas gracias por esta introducción. O sea, a mí yo me estaba conociendo. Y después de esos... Me siento artista. Después de estas grandes proyecciones, yo me quedaba meditando y decía, los contadores siempre no entienden que somos un poco aburridos o que tratamos temas negativos o siempre hablando de resultados. Él la terminó en forma positiva. Entonces vamos a ver en qué medida este tema lo continuamos de alguna manera positiva. ¿Qué tiene de bueno conversar? Que nos estamos anticipando y el ICPAR se ha preocupado mucho de que tanto la 18 como de NIF completa como esta nueva norma pues nos estemos instruyendo, porque cuando se inició y hablábamos del 16, del 26, del 27, pero ya llegó. Cuando hacíamos las primeras introducciones decíamos, pero el 2025 viene lejos, pero ya el momento llegó. Entonces, en base a eso, este es un pequeño resumen para una audiencia ya entrenada, donde vamos a recordar un poquito de la historia. Vamos a hablar completamente de percepción, porque la norma o el compendio de las NIF Pymes cambió en diferentes secciones. Esta es una apreciación personal de un resumen de cuáles son las que yo entiendo que van a hacer de mayor implementación y que tuvieron cambios, y cómo prepararnos para esa transición. Yo en esta parte introductoria de los objetivos empezaría por algo muy importante, y es que a veces satanizamos porque nunca queremos ser menos, y como buenos dominicanos siempre engrandecidos, pero las NIF para pymes, para decirlo así de manera resumida, no se hicieron para las empresas pequeñas. Muchas empresas dicen, bueno, yo no me considero pyme. No hay una definición específica de a quién aplicar. Vamos tal vez a diferenciar que tenemos el concepto de que ¿para qué se hicieron las normas de contabilidad? Las NIF se hicieron para empresas que cotizan, para que en mercados, cuando un inversionista fuera a medir esa información financiera, supiera que en igualdad de condiciones estas empresas iban a tener un mismo desempeño o una misma evaluación de resultados sobre una base que fuera consistente. Ese es el objetivo. Entonces, este marco conceptual no aplica para una empresa pequeña o para una empresa pyme. Aplica para cualquier entidad que no sea de interés público, que no tenga prohibido su implementación. Entonces, quitémonos esa partecita de pymes, de que esto le aplicaría solamente a empresas pequeñas. No es la realidad. Le aplica a cualquier empresa que lo pueda utilizar, que no tenga un requerimiento específico de un marco conceptual. Siempre decimos NIF Pymes, pero si no tiene un requerimiento de US GAAP o de la NIF completa, puede aplicarlo. No importa que su empresa sea grande o sea pequeña. En el país, obviamente, sabemos que las que son reguladas, bancos, AFP, fondos de inversión, pues tienen un requerimiento específico de usar o su base regulatoria, o si es una empresa ya que está en mercado, pues las normas completas o full. Fuera de ahí, esto es lo que nos aplica. Y trayendo un poco de historia, recordar que a diferencia de las completas,
Aquí no se evalúa una norma, se evalúa el compendio completo. Estamos hablando de que esta es el tercer cambio. Y cuando se hace la revisión en el contexto, o sea, aquí no hablamos de normas, sino de excepciones, y entonces la modificación se hace para el compendio completo. No vamos a hablar de números, sino de excepciones. Y en base a eso, tal vez un poquito de la historia, recordar, nuestra primera revisión completa fue en el 2015. A partir de ahí, tuvimos otra revisión completa en el 2019. Fíjense, ¿qué da esto de bueno? Lo que manejamos o lo que trabajamos con las NIF completas, sabemos que es que todos los años hay una nueva. Entonces, por lo menos, esto nos da un poco de tranquilidad de que cada 3 o 5 años vienen estas modificaciones y no necesariamente es un cambio constante. En el 2024 terminó la remisión de comentarios para propósitos de la norma, y a lo que le comentaba, ya tenemos desde el 2025 un nuevo compendio de norma para pymes. ¿Qué pudiéramos decir para qué se hizo? Siempre y todas las modificaciones de la norma es en busca de mejorar la interpretación de la información financiera, siempre tomando en consideración facilitar la decisión para los inversionistas, porque al final la información financiera se hace para que otro tome decisiones sobre ellas y para que otro tome información sobre ellas. La medida en que hacemos estas actualizaciones es para adecuarla más a los mercados, y en algunos casos, y hay que decirlo, aunque se mantiene el concepto de esfuerzo desproporcional, o sea, si es demasiado trabajo hacerlo, entonces se ubica, pero es una forma de ir de manera simplificada, que eso es muy importante, haciendo, vamos a decir, acercamientos en normas en específico a las normas completas. La publicación en febrero del 2025, con una amplificación de entidades, como les decía, aplica a toda entidad que no tenga una obligatoriedad de rendir cuentas a públicos o entidades listadas. Y aquí lo más importante, que lo vamos a ver en el final, es aplicación 1 de enero del 2027, pero la norma va a ser aplicación retroactiva. Entonces, ¿qué significa? Estamos en el 26. Cuando hagan sus estados financieros del 27, tienen que comparar con información financiera del 26. Ya. Entonces, es importante que empecemos a evaluar cuáles son estos cambios, porque aunque nuestros estados de diciembre del 26 van a salir con la norma que está en vigencia, cuando usted haga el 27, tiene que comparar. No es lo mismo 2 años juntos que usted irse adelantando a estos análisis. Entonces, vamos a ver los cambios. Como les digo, no pueden tomarlos como que son los únicos. Ustedes saben que el compendio está ahí, y estos son una selección que yo les he aplicado de cuáles entendemos que son tal vez las más, no necesariamente la más importante, la más significativa, sino de alguna manera tal vez la de más uso para nuestro mercado. Empezando con la sección. Recuerden que no hablamos de número de normas, sino de secciones. Entonces, en el caso del estado de flujo de efectivo, se parte de revelación de acuerdos de financiamiento con proveedores. Esto no era algo que estaba anteriormente pautado, y se parte de una conciliación de los activos a través de la conciliación de pasivos derivados en entidades de financiamiento. Fíjense que no cambia medición, sino exposición de transacciones. La 9 es algo interesante porque estas son de las que están haciendo un poco más de alineación con la 10. Con la NIF completa 10. O sea, en esta sección 9 vamos a tener un poquito más en este concepto de acercamiento a las 10. No cambió el concepto de control. O sea, cuando sigue siendo una presunción de que cuando usted tiene mayoría de votos o mayoría de porcentaje accionista,
la definición de control se mantiene, esa parte no se cambia. Y vamos a tener muchísimo más requerimiento cuando ustedes presenten estados financieros separados. Recordemos, estados financieros separados son entidades que tienen que presentar estados financieros consolidados, pero, por ejemplo, en este país que no existe la presentación fiscal sobre base consolidada, prepara estados financieros separados para fines de pagar los impuestos como holding o como tenedora. Entonces, en el nuevo compendio de la sección 9, para ese estado separado de esa entidad que prepara estados financieros consolidados, hay mayor requerimiento de información a considerar. La 11, instrumento financiero. Aquí para mí esto es una combinación interesante, porque si bien es cierto que se elimina la opción de aplicar la 39, pero hay algunos conceptos de la completa que se están adoptando. Yo entiendo desde el punto de vista de PYME que es interesante que el concepto de pérdida esperada no estuviera adoptada, porque involucra, como no son entidades con información pública y demás, pues pudiéramos decir que para nuestro mercado puede complejizar esa determinación. Entonces, a mí me pareció algo interesante en esta parte y se mantiene bajo el concepto de deterioro. Algo importante, que en y en todas las normas, como en sentido general, y justamente por limitaciones de mercado, se mantiene el concepto de esfuerzo desproporcional. Y eso a mí me parece interesante, no es tampoco para que se abuse de ese concepto, pero tiene que hacer sentido económico que usted determine esa valoración de juicio para que entonces le dé aplicación. Y fíjense que hay nuevos requerimientos de revelación sobre antigüedad y vencimiento de activos y pasivos financieros. Llevamos 3 o 4 sesiones. Notan que la mayoría excepto, claro, no están necesariamente los cambios para medición, sino que es mucho énfasis en ampliar información de revelación, que es algo que, el que ha visto tal vez en ejercicios un estado financiero bajo NIF-PYME, pues es un poquito más pequeño, porque las revelaciones serán mínimas. Un estado financiero NIF completa, que va para tomar decisiones y demás, hay una amplia revelación y lo hace más grande. Estos cambios en ampliación de información a revelar son uno de los conceptos más diferenciados con respecto al compendio anterior, porque en la mayoría de las normas, incluyendo aquellas que no tienen cambio de medición, sí están requiriendo mayor información a revelar en esos estados financieros. La 12. Yo creo que este es, como yo le digo, el buen dominicano, el cuco de nosotros, porque muchas veces para hacer mediciones de instrumentos financieros o para determinar valor razonable, nosotros como contadores a veces no tenemos todos los elementos, porque depende de qué mecanismos se está utilizando, si flujo de contados, si proyecciones, si valoraciones. Entonces, a veces uno a lo que no domina del todo, pues le tiene un poco más de temor o consideración. Entonces, en el caso de las pymes y en el nuevo de valor razonable es básicamente sobre la medición de la revelación de ese valor razonable, acercándose un poco también a la 3. Pero siguen todavía con ciertas consideraciones de valoración, y siempre me parece interesante, y soy enfática repitiéndolo, el concepto de esfuerzo desproporcional. Aquí hay varios cambios, pero en la 17-18, que es por lo menos yo en lo personal, no era algo que me esperaba, pero en el caso de incorporar la proporción de plantas biológicas, cambiando de activo biológico a presentación en activos fijos, estuve como leyendo cuál era el sustento de
este cambio porque como que activos biológicos siempre se vio como algo diferenciado de la parte del activo fijo para propósitos de la norma, pero los entendidos en la materia y que comen con entendieron que para fines de las medianas empresas pues presentaba mejor el concepto de la naturaleza de la transacción. La 19, aquí hay un poquito de tela para cortar. Combinaciones de negocio, no es muy usual en pymes el concepto de combinaciones de negocio, sin embargo la plusvalía sí es algo que solemos ver con mayor frecuencia, por así decirlo, y volvemos, son guías mejoradas para llevar una combinación de negocio por etapas o una reorganización de un negocio por etapas. Es interesante que se mantiene todavía el concepto de amortizar la plusvalía y sobre todo esta parte que es nueva de la contraprestación de un activo contingente. La medición que viene a valor razonable, pero fíjense otra vez el concepto del esfuerzo desproporcionado. Yo creo que este es como, yo le llamo como la salida, pero que no podemos tampoco utilizar como excusa. No es, yo no lo voy a hacer porque es demasiado trabajo hacerlo. No es comodidad. Estamos hablando de que no haya información precisa, que el costo de valorar una acción sea mayor a tus ganancias o tus ventas. O sea, tiene que tener sustancia económica de que realmente el esfuerzo es mayor que el gozo. No es que lo utilicemos como una excusa para no hacerlo. Pero se lo quise enfatizar porque esta es una de las normas que precisamente lo conlleva. Y como les digo, está basada más en guías de cómo hacer esta aplicación. En el caso de la 23, esta sí me parece interesante porque fíjense que y este es el día a día de nosotros, cómo reconocer el ingreso. En el compendio de norma hay un acercamiento un poco más a la 15, que ya sabemos que se aplica para NIFUL. En el caso del ingreso, y aquí tal vez detenernos un poquito, y es sobre todo aquellos ingresos que están obviamente basados en términos de contrato, donde se acerca en el concepto de los 5 pasos. ¿Qué conllevaría el concepto de los 5 pasos? Yo empezaría diciendo que recordemos que esto se trata de ingresos provenientes de contratos con clientes. Hay que definir bien el contrato. Se entiende que un contrato no necesariamente tiene que ser algo escrito. Pueden haber términos formalizados o informalizados que te pueden dar a la conclusión de un contrato. No necesariamente está hablando del reconocimiento de ingreso de una factura que tú vas y vendes de manera separada. ¿Qué es lo interesante? Vuelve a la guía simplificada para llevarlo a 5 pasos. Este concepto de los 5 pasos, ¿en qué consiste? Vamos a decir que se parece un poco al de las 15, pero manteniendo el concepto de simplificación para fines del compendio de las normas. Los 5 pasos, identifica el contrato. Ese es su primer elemento. Segundo, ¿cuáles son las obligaciones de desempeño que tiene ese contrato? Posterior a ese, determine ese precio. ¿Cómo asignar el precio? Y en base a eso, pues entonces hacer la medición o reconocimiento en la medida que esa obligación de desempeño ha sido satisfecha. Entonces, algunos dicen, pero me lo complejiza porque se asemeja más a la 15. En mi opinión, entiendo que le quita ciertos elementos tal vez de juicio o no claro, o en el concepto de que si tú sigues los 5 pasos en el contrato, es más fácil porque tú vas a ir descartando o considerando cuándo identifico el contrato, cuándo tengo la obligación, cuándo asigno el precio y en base a eso reconozco. Entonces, yo creo que aunque se ha acercado a la 15, no me parece
que ha complejizado. En este caso a mí, la de los 5 pasos, porque es que te lleva de la mano, como digo yo, no te lo deja a discreción. En el caso de los beneficios empleados, y es muy interesante, es otro. Fíjense que la base de medición y reconocimiento no cambia, o sea, sigue siendo igual que la norma anterior, pero te está pidiendo otra vez mayor revelación de información con respecto a esos beneficios, ya sean de corto o largo plazo. Y sí me parece interesante este concepto, sobre todo aplicación para fines de Dominicana, porque fíjense que el beneficio por terminación, y esto es un tema a propósito de los cambios que siempre se viven hablando de prestaciones laborales para República Dominicana, donde es cuando la entidad no pueda retirar la oferta de la terminación del contrato. Entonces, para nuestro mercado, esto me parece interesante porque nosotros tenemos el caso de las prestaciones laborales obligatorias, vamos a decir, pero obligatorias ¿en cuáles? En ciertas circunstancias. Entonces, esto sí me parece una aclaración importante, porque si la entidad no tiene el beneficio y lo que dice es mi política de pago de prestaciones va a ser de acuerdo a lo que dice el código, entonces el pasivo se va a reconocer en la medida que usted decida que lo va a cancelar. No hay beneficio anticipado porque no tiene el beneficio si la persona renuncia. Entonces, yo creo que para Dominicana y en nuestro mercado es una aclaración importante, sobre todo por ese concepto del beneficio que está en la ley laboral de la República Dominicana. La 29. No cambia la forma de cómo determinar el impuesto, porque eso viene definido mayormente por la proporción de la Dirección General de Impuesto Interno y las diferencias que hay entre la base fiscal y la base contable. Sin embargo, hay guías un poco más amplias para la determinación de ciertas posiciones fiscales inciertas, donde haya posiciones fiscales donde haya dudas o donde la situación fiscal no esté clara. Entonces, la norma trae ampliación de esas guías para que usted pueda llegar, vamos a decir, a si hay una posible contabilización o no. Y muy importante también, cómo entonces reconoce el impuesto diferido para pérdidas no realizadas, que también en este mercado, cuando hay empresas que tienen pérdidas y ahora y con la aplicación de la ley de que la proporción que tú asumes de esas pérdidas es a una proporción de 20%, pero además ajustada por inflación, ¿en qué medida tú vas a tener recuperación en 4 años, que es lo que te da la ley, para recuperar esa pérdida? Entonces, me parece una guía también interesante en este mercado, que las pérdidas tienen periodo específico de compensación. Esto tienes que tener muy claro que vas a tener ganancias fiscales para compensar esas pérdidas en el periodo que la ley te está dando para la recuperación. Entonces, también en términos entre lo fiscal y lo contable, me parece que va a ser de ayuda y de mucha aplicación en nuestros mercados. En el caso de la 33, casi última, fíjense que no cambia. El concepto de lo que es una entidad relacionada no cambia, por suerte, ¿verdad? El concepto primario de que te da esa vinculación de relacionada se mantiene. Sin embargo, igual, que estamos ampliando requisitos de revelación con esas, de transacciones o saldo con esas partes relacionadas. Fíjense que he mencionado mucho revelación ampliada, ¿cierto? Entonces, si bien es cierto que el cambio del compendio tiene mediciones y cosas importantes, pues yo creo que el concepto de mayor información es uno de los cambios más importantes del compendio. Opinión personal, aunque hay muchas otras consideraciones. Miren, algo importante y que tal vez los mercados estaban esperando.
Los mercados estaban esperando la 16, la de los arrendamientos, y no pasó. Se entiende que tanto la 16 como los tratamientos de criptomonedas y eso se estarían en evaluación para la próxima revisión. Vamos a decir, si seguimos la tendencia, no pasaría, en 3 años más o menos estaríamos volviendo a hablar de cambios. Entonces, eso solamente para mencionarlo, porque como que había expectativas de que, no sé por qué, porque sí que es tan consecutiva, pero como que los mercados, no, los gremios, teníamos expectativas que la 15 y la 16, como que esas dos iban, pero solamente se incluyó la 15 y la 16 no está dentro de los cambios y se quedaría para futuro. ¿Por qué tal vez el ICPAR tiene la filial Santiago, para que después no me mate? Incluyó este tema, porque como les decía en la introducción, señores, ya llegó. Antes lo veíamos como el cuento del cerdito que va a venir. No, ya no vino, ya llegó. Entonces, ¿qué es importante en este esquema? Bueno, ya lo mencionamos al principio. En febrero estuvo la publicación. 1 de enero del 2026 es el inicio del periodo comparativo. ¿Pero qué quiere decir esto, Denise? Ya estamos estamos en mayo, ayer estábamos en diciembre, ya vamos a celebrar a las madres, ¿verdad? Entonces, fíjense qué rápido va el tiempo, qué rápido va. Entonces, aunque mi periodo de transición, de inicio, de adopción, es 1 de enero del 27, como les decía, excepto salvos muy excepcionales, como la combinación de negocios y demás, toda la comparación, los efectos van a ser prospectivos. Entonces, ¿qué significa esta parte? Señores, que ya nosotros debemos saber cuáles son los efectos que estas implicaciones va a tener en nuestra información financiera del 26. Es decir, si usted va a preparar información financiera del 26 bajo el compendio actual, esté preparado y en conocimiento que esta misma usted va a tener que hacer, en los casos que amerite, remedición o revelación, preparando con la información del 26 para que en el 27 no se le acumulen los dos periodos. Y 31 de enero es lo que se llama el primer periodo de adopción. Esto yo me reí un poco leyendo literatura porque decía, pero ¿por qué que ponen 31 de enero? Se entiende 31 de enero. Entonces, los entendidos me explicaban, no, interprétalo de esta manera, es que 31 de enero se parte como el primer mes de cierre, no primer año, sino como primer mes de información financiera del 27. Pero nosotros como que los cierres mensuales no cuentan en nuestro esquema, sino que lo que como auditor al fin como que es el año el que uno evalúa. Pero lo más importante es saber que ya llegó, que es una realidad, que aunque diga 2027 es con efecto, la mayoría de las aplicaciones, excepto 2 o 3 excepciones, son de aplicación prospectiva. Por lo tanto, retrospectiva. Por lo tanto, ya este 2026 va a conllevar esos cambios, por así decirlo. Si yo pudiera resumir esto de alguna manera, yo diría que tenemos que evaluar impacto. Las entidades tenemos que saber qué conlleva, si esto conlleva cambios en catálogo de cuenta, si conlleva cambios en los controles que tenemos, si conlleva cambio en la forma en cómo preparamos información financiera. Vamos a hablar de la revisión y actualización. ¿Qué es lo que significa eso? Que si usted, su empresa o la empresa en la que laboramos tiene contratos significativos que antes no estaban sujetos a la norma, empecemos con tiempo leyendo estos contratos y explicándole a nuestros accionistas qué conllevaría, en el caso de que así aplique, que esto bajo el concepto anterior se registraba de esta manera y ahora con la aplicación de la norma va a llevarse de esta manera, porque puede representar cambios en la medición y en la contabilización y por lo tanto en el estado de resultado. Capacitación. Bueno, el ICPAR ya tiene tiempo con estos inicios de capacitación.
¿Por qué? Porque fíjense que yo le he traído, como les decía en el inicio, tal vez apreciaciones personales sobre el cambio, pero no significa que es todo lo que se ha modificado. Entonces es importante leer, hay mucha información en internet, la mayoría de las firmas también tienen sus propios resúmenes de qué cambia con respecto al compendio anterior, están en español inclusive, o sea, hay mucha información para que pueda ser de consulta, y eso implica bueno, esta es una forma de capacitarse, ¿verdad? Pero hoy en día con la apertura es muy fácil entender cuáles son otros cambios que ameritan ser analizados. Y por último, y no menos importante, ¿verdad? Hay que tener una transición organizada. Es no dejar las cosas para último momento, porque cuando usted lo hace de manera organizada, pues puede no tener sorpresas o anticipaciones, porque uno cree que no, pero en los ejercicios prácticos de algunos tratamientos, señores, le cambia la estructura de ciertos indicadores, o si usted tiene préstamos que tienen covenants, entonces usted puede anticiparse a decirle a sus accionistas, y para que ellos tomen decisiones de cara a negocios o contratos o lo que sea, es dar la información por anticipado de cuáles pueden ser las implicaciones de la norma y revisiones que tenga que hacer ese decision maker sobre anticipar cosas para que su negocio o sus estados de resultados no se vean afectados por la misma. Muchísimas gracias y si hay preguntas, y que tengan una transición fluida. Agradecemos nueva vez a la licenciada que nos acompaña y vamos a tener la oportunidad de 2 preguntas. Licenciada, sea usted la que elija a quién va a hacerle. Ay, Dios mío. Nos ayudan aquí con el micrófono aquí adelante. ¿Tenemos? ¿Sí? No, ahí no. No. Muy buenos días. Espero sabérmela. No, fíjense, a propósito de estas modificaciones, siempre me ha llamado la atención ciertas discrepancias que hay entre las NIC completas y las NIC para pymes. Por ejemplo, los costos por préstamos. La NIC para pymes dice que se lleven a gasto cuando usted está construyendo, digamos, una edificación a través de financiamiento, que esos intereses se lleven a gasto. Sin embargo, la NIC completa establece que se capitalice mientras dure el proceso de construcción, digamos, de una edificación. Siempre he visto esa discrepancia. Yo digo, pero ¿por qué en la NIC para pymes se lleva a gasto y en la NIC completa se capitalizan esos costos financieros, esos gastos financieros? Y también, otra cosa que me ha llamado la atención, no sé por qué no han considerado las modificaciones, pero usted me dice que cada cierto tiempo quizás toman en cuenta. La NIC 34 habla de la información financiera intermedia, lo que aquí le llamamos estados interinos. Sin embargo, la sección, la NIC para pymes, no contempla la información financiera intermedia. Y siempre como que esas discrepancias me han llamado la atención. Muchas gracias. Sí. Miren, brevemente le voy a responder. Familia, vamos a prestar atención, por favor. Sí, miren. Dos cosas. Le agradezco muchísimo la pregunta. No me considero experta en NIF completas, pero lo que yo, y si nos remontamos a la versión del 2019, ¿qué era lo que se quería? La forma simplificada. Cuando decimos la forma simplificada es que cuando estamos hablando de capitalizar costos, tenemos que recordar que estamos hablando de que la determinación de la recuperación del activo debe de ser medida.
Es decir, no quiero dar una charla sobre costo de construcción, pero si usted el cemento le costó 10, el bloco, la varilla y no sé qué le cuesta 100 y usted le suma los costos de interés, tiene que tener una medición muy controlada para estar seguro que ese costo puede ser recuperable en función al precio que usted tiene determinado. Entonces, que tal vez decir en palabras llanas, estamos construyendo un edificio, le vamos a ir creando costos, pero el precio ya yo lo tengo en el publicado a cómo yo voy a vender cada apartamento. ¿Ves? Así. Entonces, en la medida en que usted vaya incrementando esos costos de capitalización por intereses o cualquier concepto y que se le vaya de la mano la medición de beneficio económico futuro, porque su precio ya está fijo, va a conllevar análisis de mediciones y aplicación de juicios. Y la simplificada en su versión original lo que buscaba era quitarnos todas esas complejidades de juicio y de valoración que tenía la norma completa. Además, y esto es muy personal, si la simplificada o la PYME iba a ser igual que la NIF completa, pues ¿para qué hacer la segregación? Tenía que tener, desde mi punto de vista, realmente variaciones importantes en aquellos temas significativos, porque si no, no hacía sentido tener dos compendios. Para eso se hizo la simplificada. Que algunos, al igual que usted y que yo, no estemos de acuerdo con ciertos tratamientos, como fue el famoso caso de las valoraciones, ¿se acuerdan? Que en el inicio tampoco estaban consideradas, ya es un tema muy de juicio. Usted tiene toda la razón. Yo en el caso de las intermedias tengo una solución, una respuesta muy sencilla. Yo lo dije en el inicio. Para las pymes no son, la NIF la norma internacional de información financiera para pymes no se hizo para empresas ni grandes ni pequeñas, sino para todas aquellas que no son listadas o que tengan interés público. Por lo tanto, estas empresas, ¿quién prepara estados financieros intermedios? Sí, señores, pero si nosotros hasta los bancos que teníamos las revisiones intermedias hasta las quitaron, que es el organismo más regulado que hay ahora mismo en la República Dominicana. Entonces, yo entiendo o me hizo sentido que la PYME no lo contemplara porque para el tipo de entidad que lo prepara no hay requerimiento. Y fíjense que en Dominicana hasta los bancos que tenían las revisiones semestrales pues ya las quitaron dentro de su requerimiento. Vamos a una última pregunta, por favor. Que lo tenía levantada hace ratito. Cuidado si no me la sé. Muy fácil. Denise, con respecto a lo que son las NIF S1 y S2, que obviamente encajan dentro del marco de lo que son las NIF full, lo sabemos. Sin embargo, es probable que ciertos usuarios de los estados financieros, como inversionistas, como bancos, pudieran exigirnos que en empresas para pymes, pues tengamos que hacer las revelaciones relacionadas con cambio climático, medio ambiente y demás. Quiero que por favor me aclare si estaríamos obligados bajo NIF-PYME a hacer esas revelaciones o lo haríamos bajo exigencias de un organismo determinado, porque ya yo pedí un libro de cambio climático y quiero saber si lo voy a usar. Ok. El saber nunca pesa. Miren, recordemos, y vuelvo, opinión personal. Aquí lo que estamos hablando es de lo mínimo. Y lo mínimo a veces nos cuesta ponerlo, seamos honestos. O sea, hacer todo lo que requiere como mínimo a veces nos cuesta y mucho. Entonces, esto es lo mínimo. Si usted voluntariamente como entidad quiere hacer una revelación sobre esa o sobre cualquier otra consideración, prohibido no está. Pero requerimiento de obligatoriedad tampoco. ¿De acuerdo? Pero esto es lo mínimo. El compendio de norma está para lo mínimo. Estamos hablando de la para pymes. Recordemos que en el concepto de la completa, que fue uno de los cambios a nivel de informe, se amplía el concepto material. Y material significa no llenemos el estado financiero de información bonita, pero que no aporta y que puede desviar la atención de lo que realmente es importante. Entonces, esa aclaración de la norma, de las completas, a mí me pareció fabulosa, porque a veces queremos
poner toda una nota y 5 párrafos de los gastos pagados por anticipado, que son $1 millón, y en las cuentas por cobrar que tenemos problemas de credibilidad, de riesgo de crédito o de concentración, no queremos poner nada. Entonces, a mí me parece interesante. Entonces, estos requerimientos están bajo lo mínimo, pero tampoco no prohíben aspectos que se entiendan que puede ser interesante para el lector, siempre y cuando no desvíe la naturaleza de ocultar otras informaciones. Agradecemos nueva vez a la licenciada Denise Sánchez por importante disertación, normas internacionales de la información financiera para pymes.